Diversos países de la Alianza Atlántica han empezado a rechazar esta supuesta intención de la propia Alianza Atlántica de irse contra Rusia. De hecho, algunos países no solamente han amenazado con no acatar, en todo caso, direcciones muy contundentes por parte de la Alianza Atlántica de, por ejemplo, atacar eventualmente a Rusia, sino que algunos han, por ejemplo, dicho que van a retirar a sus militares de la propia Alianza Atlántica. Algunos países estarían incluso pensando en irse de la propia OTAN si esta situación sigue escalando. Claro, lógicamente para la Alianza Atlántica, esta situación preocupa demasiado, mientras que algunos otros países, como por ejemplo Turquía, demuestran cuál es su verdadera postura ante esta situación y buscan sobre todo un diálogo antes de irse a una eventual guerra. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Hungría dice que ve innecesario desplegar fuerzas adicionales de la OTAN en su país. Y es que, según ellos, ven con un número suficiente de efectivos a sus fuerzas armadas, por lo que el despliegue de tropas adicionales de la OTAN en su territorio no es necesario. Para muchos expertos, esta situación declarada por el ministro de Defensa del país, Tibor Benko, es más bien una suerte de distanciamiento de la propia Alianza Atlántica, más que algún tipo de situación de, por ejemplo, decir que ya están listos para un conflicto armado. Nuestra posición consiste en que, de acuerdo con el Programa de Desarrollo de Defensa de las Fuerzas Armadas, Hungría ya creó tales fuerzas y capacidades nacionales que en la situación actual no es necesario depender de fuerzas y unidades militares extranjeras. Estamos avanzando más en este camino, así que ahora no consideramos necesario ni requerimos más que fuerzas de la OTAN estén estacionadas aquí, terminó afirmando el ministro de Defensa de Hungría. Claro, para muchos expertos esta frase de unidades militares extranjeras, y no decir más bien aliadas, puede demostrar esta suerte de intención de alejarse de la postura de la Alianza Atlántica. Esto lo dijo Benko a la emisora Inforadio. El ministro destacó respondiendo a la pregunta de si Estados Unidos negocia el despliegue de unidades de combate de la OTAN también con Hungría, que tanto Estados Unidos como la Alianza Atlántica lo están negociando con todos los países en la frontera oriental de la OTAN. Obviamente estamos hablando de los países limítrofes con Ucrania y también con Rusia. En lo referente a la admisión de Ucrania en la Alianza Atlántica, Benko subrayó que Hungría apoyó durante mucho tiempo el deseo del país vecino de convertirse en miembro del bloque militar, pero que después Ucrania se volvió contra los húngaros que vivían en Transcarpatia y actuó de manera inaceptable para la alianza. Así las cosas, Hungría tiene una postura bastante en contra de que, en este caso, Ucrania se una a la OTAN. Desde entonces, el gobierno ha adoptado la posición de que Ucrania no está preparada para la adhesión y que no cumple con las expectativas de la OTAN, terminó enfatizando el ministro húngaro. El 27 de enero, la cadena de televisión Sky News informó que los países de la OTAN estaban considerando la creación de nuevas unidades de combate de unos 1,000 hombres en Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Según el medio, las nuevas unidades podrían ser similares a las que están en los estados bálticos y en Polonia. Ucrania y países occidentales últimamente dicen estar preocupados por la intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan según ellos como preparativos para una posible invasión. Sin embargo, otros países no están de acuerdo con esta afirmación, y de hecho, países que son miembros de la Alianza Atlántica. Es por ejemplo el caso de Croacia, que dice que va a retirar a sus militares de las fuerzas de la OTAN en Europa del Este en caso de que haya un conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto no lo declaró cualquier funcionario, lo dijo el presidente croata, Zoran Milanovic. Veo los informes de que la OTAN, no un país concreto, no Estados Unidos, aumenta su presencia en Europa del Este, envía sus naves de reconocimiento. No tenemos ni vamos a tener nada que ver con esto, se lo garantizo, afirmó Milanovic en declaraciones transmitidas por la propia televisión nacional del país.
El presidente subrayó que en caso de una escalada entre Rusia y Ucrania, Croacia no solo no va a enviar a sus militares, sino que va a retirar las fuerzas de la OTAN a todos sus soldados, hasta el último de ellos, en propias palabras del presidente. Esta posición, destacó, no está relacionada con Rusia o con Ucrania, sino con Estados Unidos, que muestra, según sus propias palabras, una conducta peligrosa en las cuestiones de seguridad nacional. Claro, las tensiones en torno a Ucrania, como sabemos, se fueron agravando, pero para algunos países, incluso miembros de la Alianza Atlántica, no es sobrellevable la forma en la que está trabajando Estados Unidos. De hecho, algún grupo de países que sí que están de acuerdo con ponerle algún tipo de sanción o algún tipo de mano dura a esta situación, han salido al frente incluso a decir que, por ejemplo, la forma en la que se adquirió casas por parte de Estados Unidos o armamento de Occidente no es nada más y nada menos que un hecho fortuito y no tiene nada que ver en las tensiones con Rusia. Para muchos expertos esto lo hacen para no quedar mal ante la administración de Vladimir Putin, aunque se supone que para ellos Rusia es el enemigo a vencer. Y esto no lo decimos aquí, lo dice la propia Alianza Atlántica. Y es que, por ejemplo, Finlandia tomó la decisión de adquirir los cazas estadounidenses de la quinta generación F-35, pero han visto la necesidad de decir que esto lo hicieron mucho antes de la escalada de tensiones en las relaciones con Rusia y sobre todo con el tema de Ucrania. Esto lo declaró la primera ministra finlandesa Sanna Marin. Planeamos renovar los cazas estadounidenses que teníamos, y esta decisión se tomó antes de las recientes escaladas con Rusia, declaró Marin en una entrevista al diario El País, al ser preguntada de si Finlandia se ve amenazada por Rusia, o si se está armando hasta los dientes, como lo está haciendo Ucrania, para ir en contra de la administración de Vladimir Putin. La primera ministra precisó que Finlandia necesita un parque de aviones para garantizar la seguridad en su espacio aéreo, pero esto no lo está haciendo con la intención de ir, por ejemplo, contra Rusia, ni mucho menos de pensar en un eventual conflicto armado, ni tampoco de tal vez apoyar a Ucrania. El gobierno turco espera que el diálogo entonces continúe después de la respuesta de la Alianza Atlántica a la demanda de seguridad de Moscú. Esto lo declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. Queremos que este diálogo continúe. Con una o dos reuniones, con cartas, no resolverán los problemas. La transparencia es importante, la sinceridad de la intención es importante, y pasan a primer plano las medidas que ayudarán a reducir la tensión, explicó Cavusoglu en una conferencia de prensa. Ante este complicado escenario, ¿qué opinas tú? ¿Acaso estamos siendo testigos de una división interna en la Alianza Atlántica? Esto es una demostración a esta división que surgió antes cuando ni siquiera había un conflicto armado en el que, por ejemplo, Emmanuel Macron habló de la muerte cerebral de la OTAN. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.